Les decía que vamos a presentar el tema Venezuela ante la pandemia, políticas y modelos ante el COVID. Pero lo vamos a hacer desde la perspectiva de la salud pública. Y lo vamos a hacer dividiendo la presentación en dos partes. En primer lugar, unas consideraciones generales que consideramos indispensables para comprender la pandemia. Y en segundo lugar, entrar ya al terreno directo del manejo de la pandemia en Venezuela, tratando de encontrar los aciertos y los desaciertos que se han desarrollado en ella. Bueno, en primer lugar, nosotros creemos que es indispensable reconocer a la pandemia como una expresión de la crisis civilizatoria y de un quiebre del modelo civilizatorio del capitalismo mundial. Se ha producido una ruptura del metabolismo social y esa ruptura es la responsable de esta, de las anteriores y de las que pueden venir en relación a las pandemias o de muchos de los desastres naturales. En esta lámina, en este pequeño gráfico, yo he querido expresar un iceberg y quiero insistir en que la pandemia es solo la pequeña parte que somos capaces de ver, pero que hay un inmenso bloque de pandemias o de desastres que no estamos viendo, pero que pueden azotar a la humanidad. Y en esa perspectiva yo señalo que la pandemia es una alerta de la naturaleza ante el grave deterioro ambiental que el capitalismo produce en el mundo. Para que se dé la transmisión zoonótica, el salto de una enfermedad que circula naturalmente entre animales al ser humano, debe haber una penetración del hombre a espacios que no eran habituales para él, y eso lo facilita y lo promueve el modelo que caracteriza al capital de hoy, el modelo extractivista que convierte la naturaleza en mercancía. Aquí lo dice claramente Harvey, un ecólogo de los Estados Unidos, que nos dice: el COVID es la venganza de la naturaleza por el maltrato y el abuso ocasionado por un extractivismo neoliberal violento. Harvey es geógrafo, es ecólogo y sin ninguna duda está llamando la atención sobre el deterioro que hemos producido. Desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la teología de la liberación, Leonardo Bosch nos plantea que la Tierra ha perdido su equilibrio, que está buscando uno nuevo y que eso puede significar la devastación de importantes porciones de la biosfera y de una parte significativa de la especie humana. Está dándonos una alerta en el sentido de que esta pandemia es solo la expresión, el síntoma pequeño de una profunda crisis que estamos viviendo. Ese es el primer elemento que nos parece fundamental para señalar. El segundo es que creemos que es indispensable enfatizar la insuficiencia de la salud pública, de la epidemiología clásica y de los modelos de atención centrados en la enfermedad para comprender y manejar la epidemia. No podemos manejar esta epidemia desde la perspectiva de la enfermedad individual, de la unidad de cuidados intensivos, del tratamiento o de la vacuna. Son todos aspectos importantes, pero que se refieren a una perspectiva centrada en el individuo. Esta pandemia y cualquier otra debemos verla desde la perspectiva no de la enfermedad individual, sino de la salud colectiva. Por eso planteamos que urge una mirada que vaya de lo singular,
del individuo y de su enfermedad a lo particular, que ve los modos de vida en la colectividad, pero más allá va a lo general, que ve la sociedad mundo en la que vivimos, la división del trabajo que se da y las condiciones que se generan para permitir que una pandemia como esta pueda expresarse. Pero lo recordamos, si vivimos en una crisis que está amenazando la vida en el planeta, es evidente que no podemos basarnos en un modelo de atención centrado en el individuo y en la enfermedad. Tenemos que dar atención a la enfermedad y al paciente, pero tenemos sobre todo que entender los determinantes, la distribución desigual de esta pandemia en la sociedad y las medidas que hay que tomar para resolverla, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Y el tercer comentario general es señalar el fracaso de los sistemas de salud de mercado para enfrentar la pandemia. Y eso nos lleva a la contradicción fundamental de los sistemas de salud. Son sistemas de salud para el mercado, hechos para el lucro y la ganancia, o son sistemas de salud para garantizar el derecho a la salud de la población. Estos tres elementos son centrales para considerar la pandemia y los modelos de atención que se han generado. Y bueno, vamos a dar algunas cifras que nos revelan algunos detalles en relación a la pandemia. Fíjense ustedes, aquí estoy comparando los tres países más grandes y potentes del mundo, Estados Unidos, Rusia y China. Vean la incidencia. La incidencia referida a cuántos casos hay por cada 100.000 habitantes. Bueno, en Estados Unidos hay 2.811 por cada 100.000 habitantes. En Rusia hay 1.108 por cada 100.000 habitantes. Y en China ha habido 6 casos por cada 100.000 habitantes. Vayamos no de los casos, sino de las muertes. La mortalidad. Estados Unidos ha tenido 70 muertes por cada 100.000 habitantes. Rusia ha tenido 19 muertes por cada 100.000 habitantes y China solo 3 muertes por cada 100.000 habitantes. Y si vamos a la letalidad, que es cuántas muertes hay por cada 100 casos de enfermedad, en Estados Unidos por cada 100 casos hay 2.5 muertes, en Rusia ha habido 1.7, en China hubo un poco más, 5.3, debido a que fue el sitio donde comenzó la pandemia y no había suficiente conocimiento y manejo como para poder hacerlo. Pero veamos países de nuestra región, los países vecinos. En Venezuela, la incidencia por 100.000 habitantes es de 322. De cada 100.000 habitantes, 322 se han enfermado. La mortalidad 2.8. Por cada 100.000 habitantes, 2 han muerto. La letalidad es 1 por cada 100 casos, 1 muere. Y vean la comparación con Colombia, que tiene 2.082 de incidencia, o Brasil, que tiene 2.500, o Perú, que tiene 2.700, con mortalidades que en el caso de Perú sobrepasan los 100. Es evidente que los sistemas de salud de mercado que prevalecen en esos países no son modelos capaces de responder a problemas de salud colectiva. Vamos ahora a hacer algunos comentarios particulares en relación al manejo de la pandemia en Venezuela. Como decíamos, vamos a ver algunos aciertos y desaciertos. Pero vamos a comenzar con algunas consideraciones generales. La primera es que es imposible comprender la pandemia en Venezuela sin tener en cuenta 3 aspectos. En primer lugar, el bloqueo y la guerra a la que está sometida nuestro país. Es imposible entender la pandemia o cualquier otro fenómeno político o social sin entender que Venezuela es un país en guerra contra el imperio, sometido a un conjunto de sanciones y de bloqueo. Pero no solo es la guerra. Además, es indispensable entender
la crisis y el colapso del sistema público de salud previo a la pandemia, debido al desfinanciamiento a que ha sido sometido el sistema, debido a la corrupción que ha habido en el seno del sistema. Tuvimos 11 años de presidente del Seguro Social, a un general que hoy está viviendo en París en condiciones absolutamente inexplicables, solo explicables a partir del usufructo de los recursos del Seguro Social y de la salud de los venezolanos desviados. Bueno, es indispensable entenderlo también a partir del éxodo de personal. Ha habido decenas de miles de trabajadores de la salud, de médicos, de enfermeras, que han migrado, lo que ha dejado a nuestro sistema de salud en una situación extremadamente compleja. Pero también tenemos que reconocer que ha habido serios problemas de gestión, que ha habido una alta rotación en los cargos de dirección, que ha habido políticas absolutamente inadecuadas en la gestión. No vamos en estos momentos a tocar esos problemas, pero queremos señalarlos. No podemos entender la pandemia en Venezuela sin entender la crisis y el colapso de nuestro sistema de salud previo a la pandemia y previo además a la crisis y a la guerra en la que nos hemos encontrado. Y en tercer lugar, un elemento central en la pandemia, y eso es para mí extremadamente lamentable decirlo, es que estamos ante un embargo de información epidemiológica. El gobierno venezolano prohibió formalmente la publicación de los boletines de información epidemiológica a partir del 2016. Y es absolutamente triste la información epidemiológica que nosotros podemos conseguir en las páginas oficiales. Si nosotros vamos a la página del Ministerio de Salud, es absolutamente lamentable la pobreza de la información epidemiológica en relación a la pandemia. Y sin información no podemos tomar medidas, sin ninguna duda. El ministro y el alto nivel de dirección del ministerio tiene que conocer y conoce esa información, pero el resto de la población, nosotros los que trabajamos en epidemiología y en salud, los que enseñamos, los que hacemos investigación, no tenemos acceso a esa información. Y el segundo elemento en el manejo de la pandemia es que ha ocasionado, y esto es dramático, una invisibilidad del resto de los problemas de salud. Pareciera que lo único que importa es la pandemia. Tenemos decenas de miles de casos de cáncer que están muriéndose sin atención adecuada, o de malaria, o de muchas otras enfermedades. No voy a detallarlas, que están ocultas e invisibilizadas, porque pareciera que la pandemia consume el grueso de la atención del gobierno e invisibiliza el resto de los problemas de salud. Luego, un segundo tema es muy técnico y que tiene que ver con el número de casos que se reportan y se diagnostican. Diariamente aquí lo dice, el número de casos que se diagnostican e informan depende de la capacidad institucional que tiene Venezuela y que tiene el Instituto Nacional de Higiene y el Ministerio del Poder Popular para la Salud para hacer pruebas. Bueno, nunca nos han podido decir cuántas pruebas hace. Se infiere que en estos momentos la capacidad institucional está en el orden de las 2.000 pruebas diarias. Bueno, eso quiere decir que nunca vamos a poder tener más de 2.000 casos diarios porque no hay capacidad para hacer las pruebas necesarias. En ese sentido, el amarrar la definición de caso a una prueba molecular PCR, que es difícil de hacer y que está centralizada en un solo sitio, es una decisión que, bueno, habría que discutirla y que sin ninguna duda fue adecuada al inicio de la epidemia, probablemente no lo es en estos momentos. Solo señalo que China en los primeros 4 meses de manejo de la epidemia cambió 3 veces la definición de caso. Nosotros tenemos la misma definición de caso y caso es el que tiene un PCR, una prueba molecular positiva. Y esas pruebas están centralizadas
en el Instituto Nacional de Higiene. Y eso presupone una dificultad logística inmensa para trasladar las pruebas de todo el país hasta el Instituto Nacional de Higiene, y eso genera retardos importantísimos en el diagnóstico. Entonces, si yo estoy en Amazonas o estoy en Maturín y necesito el diagnóstico de un caso porque lo estoy tratando, lo tengo aislado y me tarda 10 días en llegar al resultado, es absolutamente imposible manejar la epidemia en esa situación. Esos son elementos que nos parece fundamental señalar en el manejo de la epidemia. Seguimos avanzando. Yo creo que ha habido aciertos importantes en el manejo de la epidemia. El primer acierto es la creación de la comisión de alto nivel, es convertir a la pandemia en un problema de política nacional. El segundo acierto yo creo que estuvo dado por la toma rápida de decisiones, las decisiones iniciales tomadas en los primeros días de marzo, la cuarentena, el cierre de las escuelas y de los aeropuertos, la recomendación para el uso de tapabocas, absolutamente indispensable esas medidas y fueron precoz y adecuadamente tomadas. La encuesta poblacional a través del sistema Patria creo que jugó en los primeros días un papel fundamental y creo que lo puede seguir jugando en estos momentos. La adecuación de los protocolos de diagnóstico y tratamiento que están publicados en la página web del Ministerio, esa información sí está disponible en la página web del Ministerio, ahí están las pautas y las normas para el diagnóstico y para el tratamiento de los casos. Bueno, yo creo que fue fundamental el establecimiento de canales de cooperación para superar el bloqueo y en ese sentido la cooperación recibida de China, de Rusia, de Turquía, de Cuba ha sido fundamental. Si no, no pudiéramos estar haciendo ninguna prueba ni tuviéramos probablemente los medicamentos necesarios para el diagnóstico. Y creo que por último, creo que es importante señalar el intento no necesariamente exitoso por la debilidad del sistema, pero se diseñó una política para garantizar universalidad en el aislamiento de los casos. Se tomaron las medidas para la creación de los hoteles sanitarios y para tratar de garantizar el acceso a los medicamentos. Eso no ha funcionado con toda la eficacia que debería haberlo hecho, pero fue una adecuada medida desde el punto de vista de las políticas. Pero al lado de eso hay un conjunto de desaciertos que tienen que ver o con medidas inadecuadas o con debilidades del propio sistema. Yo pienso que en primer lugar ha habido un manejo absolutamente inadecuado e insuficiente de la información. Eso tiene que ver desde con las improvisaciones presidenciales a las que estamos tan acostumbrados y que nadie se atreve a decirlo, pero que yo sí me atrevo a señalarlo. Hay 5 o 6 ejemplos de cómo efectivamente ha habido irresponsabilidad en el manejo de las altas autoridades que dan las noticias en relación a la pandemia. Y en los primeros meses generó el manejo como lo hizo la alta gerencia nacional, una falsa sensación de seguridad, porque nos vendieron que había éxito, que Venezuela no podía compararse con el resto de los países, y eso produjo un cierto nivel de relajamiento en las medidas que la población tiene que tomar, y esa falsa sensación de seguridad yo creo que jugó un papel importante en luego el incremento sustantivo de los casos. Creo además que ha habido un manejo inadecuado de las pruebas. No es posible que se nos diga todos los días que se han hecho 1 millón y tanto de pruebas, pero que no se nos den los resultados. Pero además que se mezclen en ese número de pruebas las pruebas rápidas y las pruebas moleculares. Ese es un manejo absolutamente inadecuado de la información. Y eso, bueno, en general produce esa deficiente información epidemiológica a la que me había señalado. Creo que en vinculación a las pruebas también ha sido un error la centralización en el Instituto Nacional de Higiene, las dificultades logísticas y el retraso de información que eso ha generado dificulta comprender la dinámica de la epidemia. Venezuela tiene, yo diría que unos 15 o 20 laboratorios que pudieran entrar en capacidad de ser habilitados, por supuesto, bajo la rectoría del Instituto Nacional de Higiene.
No se trata de 15 laboratorios, cada uno haciendo lo que quiera, no. Se trata de un laboratorio central que pone las normas, que supervisa, que controla, que garantiza los insumos, pero que se descentraliza la realización del examen. No es lo mismo que yo tenga que desde el Estado Bolívar enviar las muestras para Caracas y esperar los resultados, a que pueda hacerlo allá mismo en el Estado. Eso facilitaría mucho el manejo de la epidemia. Luego hay un elemento al que me voy a referir en unos minutos, pero que me parece absolutamente inaceptable, es el silencio total que ha habido ante el impacto en los trabajadores de la salud de esta pandemia. El 20% de las fatalidades se ha producido en trabajadores de la salud y en médicos, y el silencio ante esa situación es absolutamente inaceptable. Y bueno, conversando con los trabajadores de la salud, las deficiencias del Estado para proveer los mecanismos de protección son evidentes. Probablemente en Caracas sea más fácil, pero hablando con los que están en Guárico, en Apure, en Amazonas, muchos de ellos tienen que comprar sus propios mecanismos y sus propios equipos de protección personal. Y yo luego, esto creo que ha sido más una debilidad que un desacierto, una debilidad para seguir y testear los casos. Se trata a los casos, a sus contactos y a los contactos de esos contactos. Por lo tanto, son 3 círculos a los que hay que llevarle. Y creo que eso no se ha estado haciendo adecuadamente, y quizás no se ha estado haciendo porque, a pesar de que se sabe que epidemiológicamente hay que hacerlo así, no hay ni el material técnico ni el personal suficiente para hacerlo. Bueno, la pandemia en Venezuela, el reporte oficial al 31 de octubre es que hemos tenido 91.000 casos con 793 muertes. Nosotros en febrero, en el Instituto de Altos Estudios, en un foro que se hizo sobre la pandemia, desde el equipo de salud colectiva presentamos esta cifra. Nosotros decíamos, si la pandemia se conduce como se condujo en China y como se está conduciendo en los 2 primeros meses, estábamos hablando esto de finales de febrero del 2020, deberíamos esperar unos 600.000 casos, de los cuales el 80% deberían ser leves, el 20% moderados, y de ellos un determinado número de graves y muertes. Ha habido entonces un subregistro importante, a partir fundamentalmente de los casos leves, de los que no se diagnostican. Por lo tanto, estos 90.000 de alguna forma expresan los casos que han tenido alguna sintomatología y los que han tenido muerte. Y bueno, nosotros estimábamos unas 1.400 muertes, están registradas 793. Yo creo que ha habido un subregistro importante de muerte. Yo personalmente conozco 2 o 3 casos de trabajadores de la salud que han muerto por COVID y que no se han registrado como COVID por las insuficiencias en el diagnóstico al que ya habíamos hecho referencia. Lo que decía, el impacto de la epidemia en los trabajadores de la salud es significativo. Al 31 de octubre habían fallecido 197 trabajadores sanitarios, de los cuales 157 son médicos. El 20% en estos momentos de los muertos son médicos. Eso tiene que ver con la insuficiente protección, con la falsa seguridad. Es un problema que se ha dado en todo el mundo, pero las cifras de Venezuela son extraordinariamente altas y es inexplicable e inaceptable el silencio del ministerio ante eso. Y un tema que no puedo dejar de mencionar es el impacto en la salud mental que esto tiene en los propios trabajadores que están directamente vinculados a la atención de la pandemia. Ya finalizando, unos comentarios políticos. Foucault nos decía que la salud es el epicentro del moderno arte de gobernar, que a través de la medicina el Estado administra, vigila y controla a la población en lo que él llamó el biopoder. Y Naomi Klein, en este extraordinario estudio, La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre, nos plantea que el capitalismo neoliberal se alimenta de pandemias, de desastres naturales, de guerra y de terror para establecer su dominio. Nos dice Naomi Klein
que vivimos en un mundo dominado por el miedo, que cada cierto tiempo surge un peligro, una amenaza, una enfermedad, y que gracias a los medios provoca pánico colectivo, que existe una máquina para fabricar miedos como mecanismo de dominación y que esos miedos son creados para justificar recortes de derechos, actuaciones xenófobas, limitación de libertades. Y ese pánico ha sido utilizado para favorecer negocios multimillonarios. En este caso, es evidente que estamos ante una pandemia. No se trata de una invención como ha habido en otros casos, pero sin ninguna duda, esa pandemia ha servido. En Estados Unidos es claro como se habla del virus chino o de cómo en algunos sitios se desmovilizó a la población o cómo en toda Europa ha servido para generar actitudes ultranacionalistas y xenófobas. Termino con unos comentarios sobre los intereses económicos. La pandemia es también un mecanismo para grandes negocios, un mecanismo para venta de equipos, de vacunas y de medicamentos. Eso hay que vigilarlo. ¿Quién está dotando? ¿Quién está proporcionando? ¿Quién está vendiendo y quién está comprando? En un estudio muy reciente de Oxfam, identifica a los grandes ganadores de la pandemia. Los sectores más beneficiados, por supuesto, son el comercio electrónico, las empresas tecnológicas, pero sobre todo el complejo médico industrial y la industria farmacéutica. Aquí yo traigo dos ejemplos. En Bolivia detuvieron al ministro de Salud por la compra de respiradores por sobreprecio. Ese fue uno de los factores, esa corrupción que incidió en la tremenda derrota que la derecha sufrió en Bolivia. Y aquí hay otro ejemplo, el Remdesivir, que es uno de los fármacos que se usa para tratar el COVID, cuesta $3.000 por paciente, pero su costo de producción es de $10. Esto lo dice la BBC de Londres en un artículo que publicó recientemente. Entonces es evidente que el Remdesivir no es un fármaco pensado como derecho y como bien para tratar a la población, sino como mercancía en función de la ganancia y del lucro que puede producir. Bueno, para finalizar, ¿qué propone la salud colectiva en relación a la pandemia? Lo primero es que tenemos que identificar y explicar la distribución desigual por clase, por género y por etnia de esta enfermedad. No podemos quedarnos en decir ha habido tantos casos y tantas muertes. Tenemos que ser capaces de identificar el carácter de clase de la enfermedad. Hay más o menos estudios hechos en algunos países que demuestran cómo los afrolatinos o los indígenas o las mujeres son más afectadas. En segundo lugar, tenemos que confrontar la pandemia como mecanismo para hacer negocios. En tercer lugar, tenemos que denunciar la pandemia, ya lo hicimos, como mecanismo para aplicar políticas de shock, para generar racismo y xenofobia, para restringir derechos y desmovilizar a la población. Un elemento que es central es promover la activa participación de la población en las acciones que se toman para el control de la epidemia. No es posible vencer esta epidemia con un modelo autoritario y jerárquico que no tome en cuenta a la población. Y por último, tenemos que impulsar la construcción de soberanía sanitaria a través del fortalecimiento de la ciencia, la tecnología, la producción de conocimiento y la formación de profesionales que nos permita producir nuestros propios insumos y medicamentos. Cuba, siendo un país mucho más pobre que Venezuela, produce casi el 80% de los mecanismos, de los medicamentos que requiere para su primer nivel de atención. Nosotros ni el 5% lo estamos produciendo. Bueno, para cerrar, yo quiero sencillamente decir que esta crisis que hoy vive el mundo, hoy se viste de pandemia, pero nos invita a reflexionar. Evitar estas situaciones requiere comprender sus determinantes. Si no, no vamos a poder diseñar medidas adecuadas para su prevención y control. Requiere una visión que combina lo político con lo técnico, que combina el pensamiento crítico con la salud colectiva. Pero sobre todo, esta pandemia nos invita a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos.
la forma como producimos, consumimos y nos relacionamos. Y nos plantea la urgencia de un cambio del patrón civilizatorio. Esa es nuestra lucha. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por la atención prestada.